La noche se desgarró con un grito que heló la sangre, resonando en los pasillos del salón de los Halls, como si los dioses hubieran abierto el cielo. Eric dijo: «No puede ser». La profecía hablaba de este día. Los guerreros se levantaron bruscamente, algunos con manos aún manchadas de hidromiel, otros con dagas ocultas bajo la mesa. Ingrid, con la mirada fija en las sombras, murmuró: «El fin nos ha encontrado antes de lo esperado». En un rincón, Harald golpeó la mesa, su furia mezclada con miedo, mientras los ancianos guardaban silencio, como si supieran demasiado. Una ráfaga de viento apagó varias antorchas, dejando la sala envuelta en penumbra, solo iluminada por el resplandor azul de la luna. Gunnar dijo: «Lo escuché venir desde el bosque, como un rugido entre los árboles». El eco del grito parecía no extinguirse nunca, expandiéndose como un presagio de muerte. Nadie se atrevió a moverse, salvo Eric, que apretó el puño con fuerza, consciente de que la voz en la oscuridad no era humana. La tensión se volvió insoportable, el silencio pesado como hierro, hasta que la vidente Astrid se levantó y con voz quebrada susurró: «El Ragnarok ya camina entre nosotros». El eco del grito aún vibraba en los huesos cuando Eric salió al frío, con la nieve golpeando su rostro como agujas ardientes. Ingrid lo siguió, su voz apenas audible: «No debemos ignorarlo, ese rugido pertenece a lo que nos fue prometido». Eric respondió con dureza: «Promesas de muerte no dictarán mis pasos». Mío. Gunnar observaba desde el umbral, atrapado entre el deber y el miedo. Los lobos aullaban en la distancia, y las estrellas parecían extinguirse bajo nubes negras. Harald gritó desde dentro del salón: «Regresa, muchacho, no desafíes lo que no comprendes». Pero Eric caminó hacia el bosque, sintiendo que cada paso lo arrastraba a un destino sellado. El bosque se abrió ante Eric como una boca devoradora, ramas torcidas agitándose bajo el viento helado. Ingrid dijo: «El aire mismo tiembla, como si aguardara un sacrificio». Eric no respondió, solo apretó su espada mientras las sombras parecían moverse por voluntad propia. Gunnar, que los había alcanzado, murmuró: «He escuchado este rugido en sueños, siempre terminaba con sangre en mis manos». Un cuervo descendió en un árbol cercano, su mirada fija y fría, como si vigilara en nombre de los dioses. El silencio entre los tres fue más pesado que la tormenta. El cuervo graznó, rompiendo la quietud, y Astrid apareció entre los árboles como si la misma tierra la hubiera parido. Su voz se alzó como cuchillas: «El fin se acerca, hijos del hierro. Ninguna espada lo detendrá». Ingrid dio un paso atrás, sus ojos temblando. Eric respondió con rabia: «Si los dioses quieren mi muerte, tendrán que arrebatarla con sus propias manos». Astrid sonrió con tristeza: «Ya lo han hecho, solo aún no lo comprendes». El viento aulló como un lamento humano, y los lobos se acercaron más, sus ojos brillando entre los arbustos. El trueno retumbó, partiendo el cielo en dos, y un rayo iluminó a los tres como si los dioses los hubieran marcado. Gunnar gritó: «¡Míralos! Los lobos rodean nuestras sombras». Eric levantó su espada, la hoja brillando con el reflejo de la tormenta, y dijo con voz firme: «Si este es mi destino, que comience ahora». Astrid, con lágrimas invisibles, murmuró: «Nada puede detener lo que ya está escrito». La primera silueta surgió entre la ventisca. No un hombre, no un animal, sino una criatura hecha de oscuridad y hueso. Ingrid apretó la mano de Eric, y en ese gesto se sintió la última chispa de humanidad antes del abismo. El amanecer llegó con un silencio sepulcral, como si los dioses contuvieran la respiración. Eric caminaba entre los restos ennegrecidos de la tormenta, con la espada aún húmeda de escarcha. Ingrid dijo: «Esa sombra no era de Midgard, pertenece al fin que siempre nos aguardó». Eric no respondió, sus ojos buscaban respuestas en el horizonte donde el sol parecía negarse a nacer. Gunnar se acercó, con voz ronca murmuró: «Vi lo mismo en sueños, y siempre terminaba con fuego devorando nuestros hogares». Harald apareció entre los árboles, exhausto y con el rostro marcado de ira: «No puedes arrastrar a todos a tu condena». La tensión estalló entre ellos como acero contra acero, y en medio del aire helado, Astrid
se inclinó sobre la nieve, recogiendo un cuervo muerto, susurrando: «Los mensajeros ya no vuelven a Odín, la señal está dada». El grupo se reunió alrededor del fuego encendido con ramas húmedas, apenas suficiente para mantener el frío a raya. Ingrid dijo: «Si nos quedamos, la sombra volverá más fuerte». Eric respondió: «Si huimos, solo será más cruel su regreso». Gunnar miró las llamas con resignación. No queda refugio en este mundo. Harald golpeó el suelo con el mango de su lanza. La lealtad a los dioses es nuestra única salvación. Astrid levantó la mirada vacía. Los dioses no salvarán a nadie. Ellos han decidido que mueran los hombres. El crujido de la leña resonaba como huesos quebrándose, y el aire olía a desesperación. La calma se rompió con un susurro en el viento, trayendo voces antiguas que parecían surgir de los árboles. Ingrid se estremeció. «Nos llaman desde más allá, quieren nuestra sangre». Eric desenfundó su espada. «Entonces la tendrán solo al precio de su carne». Gunnar observaba con los labios apretados. «No se lucha contra fantasmas, solo se sobrevive a ellos». Harald escupió en la nieve. «Hablas como cobarde». Astrid levantó el bastón, y el suelo vibró levemente. «No son fantasmas, son heraldos del destino. Y han venido por nosotros». La tensión quebró la delgada línea entre miedo y rabia. Un crujido ensordecedor rompió el aire cuando las ramas más gruesas cayeron al suelo, revelando un claro en el bosque donde huesos humanos estaban colgados de las ramas como ofrendas olvidadas. Ingrid cubrió su boca, ahogando un grito. Eric avanzó sin titubear. «Esto es obra de dioses o monstruos, y yo sabré la diferencia». Harald rió con amargura. «No hay diferencia, ambos nos condenan». Gunnar observó los restos, el dolor en sus ojos más fuerte que la furia. «Estos eran nuestros, y fueron dejados como advertencia». Astrid extendió las manos hacia los huesos. «No hay advertencia, solo sentencia». El silencio volvió a cubrir el claro como un sudario. Ingrid dijo en voz quebrada: «Ya no queda esperanza». Eric respondió con dureza: «La esperanza no es un regalo, es un arma». Gunnar asintió lentamente. «Si vamos a caer, que sea con las manos manchadas de hierro». Harald apuntó su lanza hacia Eric. «O caerás tú primero si tu locura nos arrastra a todos». Astrid cerró los ojos, murmurando: «El Ragnarok no distingue entre valientes y cobardes, solo devora». El viento sopló más fuerte, llevando consigo un lamento que parecía humano y divino a la vez. La asamblea en el poblado se tornó en un caos de voces y acusaciones. Los aldeanos gritaban, algunos clamando por huir, otros por luchar. Eric alzó la voz: «No huiremos. Enfrentaremos lo que venga». Ingrid trató de calmar los ánimos. «La unidad es nuestra única fuerza». Gunnar se mantuvo en silencio, el peso del pasado en su rostro. Harald señaló a Eric: «Este hombre traerá la ruina sobre nosotros». Astrid intervino con voz fría: «La ruina ya camina entre tus pies, Harald. Solo eliges no verla». El eco de las palabras cayó como piedras en el silencio. El consejo se reunió en la sala comunal, con antorchas crepitando en las paredes. Harald golpeó la mesa: «Debemos entregar a Eric a los dioses para aplacar su furia». Ingrid gritó: «No lo permitiré». Gunnar dijo con voz grave: «Si lo entregamos, ¿qué nos queda? La vergüenza eterna». Eric se levantó: «Que los dioses me tomen si quieren, pero no me arrodillaré ante traidores». Astrid murmuró: «La elección no está en tus manos, sino en las del destino». El silencio posterior fue más doloroso que un grito. La tensión se quebró cuando un mensajero entró cubierto de sangre y nieve. «El enemigo ha cruzado el río», gritó antes de desplomarse. Eric lo sostuvo en sus brazos, la vida escapando como humo de sus labios. Ingrid dijo: «Ya no hay tiempo. Deben decidir ahora». Harald respondió con un rugido: «Que ardan todos si no aceptan mi mando». Gunnar gritó: «No, la guerra no será guiada por tu odio». Astrid se levantó lentamente. «El río trae consigo el principio del fin». La muerte del mensajero dejó un vacío en la sala que nada pudo llenar. Esa misma noche,
La aldea fue rodeada por sombras que se movían como humo vivo. Ingrid señaló desde la empalizada: «Están aquí». Eric desenvainó su espada. «Entonces lucharemos hasta que el último aliento se quiebre». Gunnar apretó el hacha con los dientes apretados. «La sangre será nuestra oración». Harald subió a la muralla, gritando órdenes que nadie escuchaba, pues el miedo se tragaba toda voluntad. Astrid cerró los ojos y dijo: «Los dioses han soltado a sus bestias, y hoy probarán la carne de los hombres». El aire se llenó de rugidos, y el terror se hizo carne. El primer choque sacudió la tierra como un trueno. Criaturas deforme surgieron del bosque, mitad hombre, mitad bestia, ojos encendidos como carbones. Eric gritó: «Por el hierro y por la memoria de los caídos». Ingrid sostuvo un cuchillo, temblando pero firme. Gunnar se lanzó al frente con un rugido, su hacha atravesando carne y sombra. Harald se batía como un lobo rabioso, pero su furia parecía más contra los suyos que contra el enemigo. Astrid, en lo alto de la muralla, susurraba palabras que nadie comprendía, y el cielo respondió con relámpagos. La batalla había dejado cenizas y humo en el aire, pero la verdadera herida no estaba en los muros, sino en la sangre de los caídos. «Levosan la sangre de los caídos». Eric se arrodilló junto a los cuerpos, su voz rota. «No lucharon por los dioses, lucharon por nosotros». Ingrid lo observó con lágrimas que se negaban a caer. ¿Y qué recibieron a cambio? Solo olvido. Gunnar aferró el hacha con los nudillos blancos. La muerte no los libera, solo los ata más al Ragnarok. Harald apartó la mirada. Sus palabras envenenadas: «No son héroes, son víctimas de tu orgullo». Astrid levantó el bastón, la voz como un eco antiguo. «La sangre de estos hombres grita en los salones del destino». El silencio posterior era el verdadero enemigo. En el centro del poblado, Astrid convocó a los pocos supervivientes. Sus ojos vacíos se alzaron al cielo. «No hay victoria, solo verdad. Uno de vosotros lleva en la sangre la chispa de los dioses». Eric sintió un peso invisible aplastarle el pecho. Ingrid lo miró con temor y esperanza a la vez. Gunnar preguntó con voz áspera: «¿Y quién lo decide?» Harald dio un paso al frente. Su risa amarga: «Todos sabemos quién arrastra esa condena». Astrid murmuró: «El secreto no puede ocultarse, porque los dioses lo han puesto en la carne de un mortal». El aire ardía de tensión, como si cada aliento fuera pólvora esperando chispa. La verdad cayó como un rayo en la oscuridad. Astrid señaló hacia Eik: «Tu linaje no es humano del todo. En tu sangre arde el fuego de los dioses, condenado desde tu nacimiento». Ingrid gritó: «No, eso no puede ser». Eric respondió, su voz quebrada: «He sentido esta carga toda mi vida, y ahora me lo confirmas». Gunnar bajó la cabeza, murmurando: «Entonces el destino ya estaba escrito». Harald soltó una carcajada: «Un traidor desde la cuna, un falso héroe que arrastrará nuestra tumba». El silencio tras esas palabras fue más pesado que el trueno. Los aldeanos, dominados por el miedo, comenzaron a retroceder como si Eric fuera un monstruo. Ingrid se interpuso gritando: «¡No lo toquéis!». Harald alzó su lanza: «Debe morir antes de que la sangre divina nos condene a todos». Gunnar sostuvo su hacha, mirando a Eric, dividido entre lealtad y terror tonto. Eric gritó: «No elegí esta herencia. No pedí ser esclavo de un destino maldito». Astrid cerró los ojos: «No eres esclavo, eres llave. Lo que abras decidirá si los dioses devoran este mundo o no». El silencio fue roto por los tambores lejanos de un ejército acercándose. El sonido de los tambores se volvió ensordecedor. Harald gritó: «El enemigo nos rodea, y aún protegéis a un maldito». Eric apretó la espada: «Si soy maldito, entonces lucharé con esa maldición como arma». Ingrid tomó su mano, susurrando: «Entonces no estarás solo». Gunnar levantó el hacha con un rugido: «Caeré a tu lado si es necesario». Astrid abrió los ojos, el brillo en ellos más fuerte que nunca. El Ragnarok no es la llegada del fin,
es la llegada de la verdad. Y en ese instante, las sombras cruzaron los muros como un río de oscuridad. La primera carga del enemigo rompió los muros de madera como si fueran ramas secas. Eric lideró a los pocos guerreros que quedaban, gritando, por Midgard, por los caídos. Ingrid lo siguió con cuchillo en mano, temblando pero sin retroceder. Gunnar luchaba a su lado, su hacha bañada en sangre. Harald, entre el caos, gritó órdenes contradictorias, más deseoso de imponerse que de salvar. Astrid, desde lo alto, extendió los brazos, recitando palabras que hacían arder el aire. Los cuerpos caían. El suelo era un río rojo, y cada golpe era una súplica desesperada contra el destino. La batalla se volvió un torbellino sin fin. Eric atravesó a una bestia, pero otra lo derribó contra la nieve. Ingrid gritó, clavando su cuchillo en el cuello de un enemigo para salvarlo. Gunnar levantó a Eric con fuerza, rugiendo, «No morirás aún». Harald se lanzó con furia, atravesando con su lanza a un guerrero, pero su sonrisa era de locura. Astrid exclamó desde la muralla, «Los dioses se ríen de vuestra lucha, pero aún podéis arrancarle su sonrisa». ¡Pita! El choque de acero y los gritos eran un mar que engullía toda esperanza. En medio del fragor, Harald retó a Eric, gritando, «Solo uno merece sobrevivir, el verdadero líder». Eric respondió entre jadeos, «No lucharé contra ti. El enemigo está ahí fuera». Harald lanzó un golpe con la lanza y Eric lo bloqueó, el choque de hierro resonando como trueno. Gunnar intentó interponerse, «Deteneos ambos». Ingrid gritó, «No es el momento». Pero Astrid susurró, «El momento siempre fue este». El hermano contra el hermano, el reflejo contra la sombra. Y el destino comenzó a cerrarse como un círculo imposible de romper. El duelo ardió en el corazón de la batalla. Harald gritó, «No seré sombra bajo tu sangre de dioses». Eric respondió, «Tu odio te ciega». Gunnar, herido en el brazo, gritó, «Esto no salvará a nadie». Ingrid lloraba, implorando que se detuvieran. Astrid levantó la voz por encima del estruendo, «Uno debe caer para que el otro se levante». Así fue escrito. El fuego iluminaba los rostros tensos y cada golpe acercaba más al final inevitable. El destino parecía sellado en chispas y acero. El golpe final resonó como trueno. Eric desarmó a Harald, la espada apoyada contra su garganta. Harald sonrió con sangre en los labios, «Mátame y serás como yo». Eric tembló, el dilema quemando su alma. Gunnar gritó, «No lo hagas». Ingrid susurró, «Si muere, todo muere contigo». Astrid dijo, «La elección no es su vida o su muerte, es tu condena o tu redención». Eric cerró los ojos, respiró, y el silencio se volvió más pesado que 1000 batallas. Afuera, los tambores seguían, marcando el latido del fin. El cielo se abrió con un rugido, y de las nubes surgieron llamas negras que devoraban la nieve. Eric levantó su espada, la hoja temblando como si conociera su destino. Ingrid corrió hacia él. «No puedes enfrentarlo solo». Gunnar gritó, «¿Defenderemos los muros o moriremos en ellos?» Harald rugió, «Entonces que mueran primero los débiles». Astrid extendió su bastón, su voz retumbando, «El Ragnarok ya está aquí». De las sombras surgieron criaturas deformes, mitad lobo, mitad hombre, sus ojos ardiendo como brasas. El mundo entero parecía gritar con ellos. El primer choque sacudió la tierra. Eric lanzó un grito, su espada atravesando la carne de una bestia, la sangre ardiendo como fuego líquido. Ingrid apuñaló frenéticamente, su respiración un sollozo roto. Gunnar luchaba como un gigante, cada golpe de su hacha derribando monstruos, pero su brazo sangraba sin cesar. Harald avanzaba con locura, gritando su nombre como si fuera un dios. Astrid abrió los ojos, el sacrificio ya comenzó, y no habrá retorno. La batalla ardía con la furia de 1000 tormentas. Un rugido más profundo que cualquier trueno sacudió el aire. Una criatura inmensa emergió, hecha de hueso y sombra, sus pasos quebraban el suelo. Ingrid gritó, «Es el heraldo del fin». Eric avanzó sin dudar,
su voz temblando, mi sangre contra la suya. Gunnar trató de detenerlo. No es humano, no puedes vencerlo. Harald rió como un loco. Que muera y nos libere. Astrid susurró. Solo un sacrificio abrirá el camino. El monstruo alzó sus garras, y el mundo pareció detenerse. La bestia golpeó con fuerza, lanzando a Erik contra los muros. Ingrid corrió hacia él, llorando su nombre, pero Gunnar la apartó. No, aún respira. Harald levantó su lanza contra Erik caído. Acabemos con esta farsa. Ingrid se interpuso. Atraviésame primero. El aire se llenó de gritos, y Astrid rugió. El traidor muestra su rostro. Relámpagos descendieron, iluminando a Harald con la marca de la traición. Erik se levantó tambaleante, con sangre en los labios. No caeré aún. La tormenta rugió más fuerte cuando Erik, tambaleante, alzó su espada al cielo. Si este es mi destino, lo romperé con mi propia sangre. Ingrid gritó. No lo hagas. Gunnar extendió la mano. Hay otro camino. Harald rió. No hay caminos. Solo muerte. Astrid cerró los ojos. El sacrificio ha sido aceptado. Erik clavó la espada en el suelo. La tierra tembló y la bestia lanzó un grito desgarrador. El cielo se abrió en llamas y la noche se convirtió en día. El silencio posterior fue absoluto, roto solo por el crujido de los muros desplomándose. Erik yacía de rodillas, el brillo de la espada apagándose lentamente. Ingrid lo sostuvo, sus lágrimas cayendo sobre su rostro. Gunnar miraba alrededor, los cuerpos de amigos y enemigos mezclados en un mismo río de sangre. Harald cayó al suelo, su risa transformada en un gemido, sus ojos sin vida aún abiertos. Astrid levantó el rostro al cielo. El Ragnarok ha hablado. El mundo entero parecía arder en ese silencio. El sol se alzó débil entre las nubes, iluminando ruinas que parecían tumbas. Ingrid susurró. Aún respiras. Erik, no me dejes. Erik respondió con voz apenas audible. No hay futuro para mí. Solo cenizas. Gunnar golpeó el suelo con el puño. No puede acabar así. Astrid miró a Ingrid. Tu voz lo mantiene en este mundo, pero no por mucho. Los vientos fríos se llevaron las últimas llamas, como si el destino mismo cerrara los ojos. En un murmullo casi inaudible, Erik dijo, no fui más que un peón de los dioses. Ingrid apretó su mano. Eres más que eso. Eres el recuerdo que vivirá en mí. Gunnar inclinó la cabeza. Tu nombre se cantará aunque el mundo arda. Astrid susurró. No hay canto que detenga lo que viene. El viento se llevó esas palabras, y con ellas la última esperanza de los que aún respiraban. Las nubes se abrieron, revelando un cielo rojo, como si los dioses observaran desde arriba. Ingrid gritó, «¡No se lo llevarán!». Erik cerró los ojos, sonriendo débilmente. Mi destino nunca fue vencer, fue resistir. Gunnar se levantó. Entonces resistiremos en tu nombre. Astrid alzó su bastón una última vez. El fin no ha terminado, solo ha cambiado de forma. El eco de sus palabras viajó con el viento hacia horizontes que ya ardían. Un trueno final resonó en el horizonte, y una voz imposible de ignorar pareció susurrar en el aire. Ingrid miró al vacío, el corazón latiendo con fuerza. Erik exhaló su último aliento, su rostro en paz. Gunnar gritó su nombre, un rugido que desgarró los cielos. Astrid bajó el bastón, susurrando, el fin es solo el comienzo. El sol se oscureció por un instante, y todos supieron que el Ragnarok aún no había terminado.